Muy buenas tardes, distinguidas autoridades, directivos, docentes, alumnos universitarios, comunidad agraria toda. El Servicio de Ontología se encuentra muy complacido de participar en esta serie de charlas, aportando una información que puede ser de mucha utilidad para el bienestar de la comunidad. La charla se titula ¿Por qué sangran mis encías? ¿Y por qué se escogió este tema, no? Porque a modo de pregunta, porque normalmente es la pregunta que más recibimos en el servicio y es motivo de la primera causa de consulta en el servicio. Entonces, nosotros que estamos trabajando con la doctora Giovanna y ahora de manera remota, hemos hecho un cuestionario a los chicos donde una de las preguntas es ¿qué es lo que tú ves o has notado que hay rasgos de sangre cuando te lavas la boca y escupes? Y muchos nos dicen, no, otros nos dicen, sí, pero cuando me cepillo fuerte, ¿no? A veces también nos consultan, doctora, he comido una manzana y he visto rasgos de sangre, ¿no? Entonces, el sangrado es motivo de preocupación para cualquier persona porque no es usual ver un sangrado en la boca, ¿no? Hay que ver qué es lo que está causando y sobre todo si es que sale de las encías. Ahora, es importante saber por qué las encías se inflaman y parte de qué está compuesto o qué hay debajo de ellas, ¿no? Así como también conocer de que cualquier afección de las encías repercute también en toda nuestra salud. Es por ello que voy a mencionar un diagrama donde ustedes van a poder familiarizarse con ese término enfermedades periodontales, para que conozcan qué es el periodonto. Perdón. ¿Y qué es el periodonto? Viene de dos raíces griegas, peri, alrededor, odontodiente. Es el conjunto de tejidos duros y blandos que soportan al diente, que rodean al diente. Es decir, está formado por el hueso alveolar, el ligamento periodontal que fija el diente al hueso, el cemento dental y la encía que tapiza todo. Aquí también estamos viendo en este diagrama un instrumento que usamos los odontólogos que denominamos sonda, que nos permite explorar cuál es el nivel de salud de la encía. Y antes de saber cuáles son las enfermedades que más atacan a todo este periodonto, hay que conocer cómo se caracteriza una encía sana. Una encía sana tiene un color uniforme. ¿Están viendo acá? Es firme. Tiene una forma de triángulo invertido con una terminación de punta entre diente y diente. ¿Y cuáles son las afecciones que más atacan al diente? No, perdón, a todo este sistema del periodonto. Es la gingivitis. Una de ellas es la gingivitis, que es una inflamación de las encías reversible. Se puede tratar y regresar a su forma original. Es multifactorial, también es de largo curso, y vamos a ver qué es la característica de la gingivitis. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Entonces ya aparece un eritema, un sangrado acá, hay hinchazón de las encías, pierden su forma, ya no terminan en puntas, sino se tornan globosas. A veces también pierden la ubicación, dependiendo del cepillado o también dependiendo de cuánto elemento contaminante pueda haber alrededor de los dientes y entonces pierde la ubicación de donde estaba originalmente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué es lo que causa una gingivitis? La deficiente higiene bucal. Estamos viendo que el acúmulo de placa bacteriana por mucho tiempo en las superficies dentarias y sobre todo en los tejidos blandos como las encías, favorece la irritación de las mismas, porque las bacterias se alimentan de los restos de comida y eso irrita las encías, favoreciendo la inflamación. Otro factor de riesgo es la malposición dentaria. ¿Por qué? Porque propicia el acúmulo de placa bacteriana. La malposición dentaria se puede deber a muchas causas. Pueden ser causas genéticas, de repente heredamos la mandíbula de papá y los dientes de mamá. Entonces no se ordenan, no tienen espacio y se pone más adelante o más atrás.
Entonces, cuando pasamos el cepillo, no llega uniformemente a todas las superficies dentales. Puede ser también por una pérdida prematura de un diente cuando somos más pequeñitos, ¿no? A veces perdemos dientes cuando no es debido. Entonces, las piezas permanentes se acomodan donde sea, originando un colapso de la ubicación de las piezas en la boca. Y esto fomenta también el acúmulo de placa bacteriana y la dificultad de la higiene en esta zona. Los cambios hormonales también están ligados a la gingivitis. ¿Por qué? Porque en la pubertad hay una elevación de las hormonas esteroideas, entonces esto produce una inflamación de manera acelerada en todos los bordes gingivales, sin tener en cuenta la presencia de placa bacteriana. Esta persona puede tener una higiene excelente, pero por la presencia de la carga elevada de hormonas, sucede esa reacción en las encías. La gingivitis también asociada al embarazo, ¿no? Personas con gestación también presentan las encías muy inflamadas, hay una reacción inflamatoria, un sangrado excesivo, hay un incremento de la proliferación o crecimiento excesivo del tejido entre los dientes, ¿no? Lo que puede dar lugar a unas pseudobolsas, que después voy a explicar qué son las bolsas, ¿no? Generalmente ocurre entre el segundo y el octavo mes del embarazo, pero suelen disminuir tras el parto. También las embarazadas pueden llegar a tener lo que denominamos el granuloma piógeno o tumor del embarazo, que está asociado a factores traumáticos, higiénicos u hormonales. Otros factores de riesgo son los factores locales, ¿no? Por ejemplo, las restauraciones sobreextendidas o sobrecontorneadas. ¿Qué significa eso? De repente, por una caries que ha sido muy agresiva y nos rompe la corona natural de nuestros dientes, entonces nos restauran, nos ponen restauraciones donde hay prótesis fija que se puede sobreextender por debajo de la encía, lo que propicia una retención también de placa bacteriana en esta zona que es muy estrecha. Y si no tenemos costumbre de usar complementos de higiene, entonces fomentan la inflamación, como se ve en esta zona. El sobrecontorneado de las obturaciones puede deberse a que muchos pacientes a veces quieren cerrar espacios, ¿no? Y pidiéndole al odontólogo que, aprovechando que hay una curación, cierren este espacio, dice, ¿no? Pero a veces el sobrecontorneado va más allá de todo el perímetro de la muela, ¿no? Favoreciendo la retención del empaquetamiento de los rostros alimenticios. Portar aparatos de ortodoncia también nos puede conllevar a tener gingivitis. ¿Por qué? Porque estos aparatitos dificultan la higiene. Se quedan entre año y medio a 2 o más, dependiendo del caso y la severidad. Entonces, no permiten una correcta remoción de toda esta placa bacteriana que tenemos en la boca. La placa bacteriana es un cúmulo de bacterias que siempre van a estar en la boca, pero no debemos permitir que se queden mucho tiempo en la superficie porque empiezan a liberar sus toxinas que irritan a las encías y fomentan la inflamación. Entonces, hay pacientes también, hemos visto en el último examen de los cachimbos, que hay alumnitos que tienen restos de tratamientos de ortodoncia porque han abandonado el tratamiento. Entonces, eso dificulta también la higiene. Y el constante sangrado, que es característico de la gingivitis, lo dejan pasar y que propician a que haya una proliferación o un crecimiento invasivo de la encía, logrando tapar parte de los dientes. ¿Cuáles son las condiciones no asociadas a placa bacteriana? Por ejemplo, la diabetes, ¿no? La diabetes, gingivitis asociadas a la diabetes están más relacionadas a un crecimiento muy exagerado de las encías y se presenta en niños con diabetes tipo 1 no controlada. Gingivitis asociadas a las leucemias se caracterizan por un crecimiento exacerbado de las encías, las cuales se vuelven porosas, y se caracterizan por un color rojizo que tiende a ser vinoso. También tiene una tendencia exagerada al sangrado. Entonces, por eso se puede evidenciar que hay algunas enfermedades que podemos detectar por las manifestaciones primarias que pueden ocurrir en la boca y en las encías. Las deficiencias vitamínicas, como la carencia de la vitamina C, hace que nuestras encías se tornen rojizas y brillantes y que tengan un sangrado excesivo.
Las deficiencias nutricionales o las inmunodeficiencias, ambas están relacionadas con la afección al sistema inmune. Entonces tienen una susceptibilidad muy grande a las infecciones y una respuesta exagerada a las inflamaciones. Ciertos medicamentos. Algunos medicamentos como las ciclosporinas, los anticonvulsivantes, los bloqueadores de los receptores de calcio que se usan para pacientes con trasplante renal o de médula, propician el crecimiento de las encías, ¿no? Dificultando la remoción de placa bacteriana. El respirador bucal también, a veces las personas tienen dificultad para respirar por la nariz debido a que hay desviación del tabique, crecimiento de los cornetes, ¿no? O de repente alergias crónicas. Entonces obliga al paciente a inhalar el aire frío, seco y con polvo, y esto irrita las encías, favoreciendo la inflamación exagerada, sobre todo en la zona anterior. Y eso se puede complicar también cuando el paciente tiene el labio superior corto, lo que no le permite cerrar la boca. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes que afectan al periodonto, aparte de la gingivitis? Tenemos a la periodontitis. La periodontitis es una enfermedad de larga evolución. Es multifactorial, asociada también a hábitos un poco saludables de higiene. La periodontitis es la sexta enfermedad más prevalente a nivel mundial y bueno, 1 de cada 10 pacientes o personas presenta periodontitis. Es decir, estamos ante una afección que pues no es nada rara, es muy común ver a las personas con periodontitis. ¿Cuáles son los signos, los síntomas? ¿Qué caracteriza a una periodontitis? ¿Qué lo diferencia de una gingivitis? En primer lugar, si una gingivitis no es tratada a tiempo, puede llegar a desencadenar y terminar en una periodontitis. La diferencia se ve en que, aparte del sangrado que ya tiene y la inflamación excesiva de las encías, también se presentan exudados, es decir, ya salen líquidos porque hay una infección. El olor característico es un olor fétido, ¿no? Debido a que la sangre se descompone en la boca por mucho tiempo y da esa sensación también debido a las infecciones subyacentes. Aparte, hay una pérdida de adherencia de la encía en el diente, lo que ya da lugar a las bolsas. El espacio normal de una encía sana no permite el ingreso de la uña, con las usas 1 milímetro. Pero cuando ya estamos frente a una periodontitis, que es una enfermedad, en primer lugar, silenciosa y de avance lento, entonces esas adherencias se hacen más grandes y se forman unas bolsas periodontales o bolsillos, ¿no? Lo que permite más acúmulos de comida por debajo de la encía y puede también propiciar el origen de las caries en las raíces. Entonces, esa pérdida de adherencia forma las bolsas periodontales y ataca también esa infección al hueso, de tal manera que el hueso ya se ve poco rodeado, se ve muy disminuido y el diente se ve poco rodeado de hueso. Y ante la frecuente carga masticatoria, entonces empiezan a desalinearse, buscan otras direcciones, se van separando y la afección sigue avanzando mientras no es tratada hasta que el diente sale de su sitio. Entonces aquí podemos ver el instrumento que pusimos cuando teníamos una encía sana, ya no se queda atrapada al comienzo, sino que ya entra bastante, ¿no? Llega a pasar los 2 centímetros, ¿no? Incluso llega a entrar todos estos 3 centímetros que tiene una sonda periodontal. Y esto nos permite evaluar el grado de severidad de la enfermedad, ¿no? En otra figura vemos cómo se ven las bolsas periodontales. Entonces, en resumen, estamos viendo cómo una situación de encía sana va progresando en una inflamación que es reversible si se trata, una inflamación como la gingivitis, y si no se trata a tiempo va progresando, atacando muy lentamente a todos los tejidos de soporte, ya sea al hueso, al ligamento, la encía pierde su adherencia, y al no tener una estabilidad, el diente se sale
completamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la periodontitis? El acúmulo excesivo de placa bacteriana dura. En la gingivitis es el acúmulo de placa bacteriana. Pero en la periodontitis ya estamos hablando de una placa bacteriana de más tiempo, ya que se pone dura y se calcifica a las 48 horas. Entonces, el tener una placa bacteriana mucho tiempo, sobre todo por debajo de la encía, ¿no? Y está conformada a microorganismos, entonces las toxinas se acatan directamente al hueso. El hábito de fumar. Los fumadores tienen 3 veces más riesgo de formar una enfermedad periodontal que un no fumador. El tabaco hace mucho daño, estimula la proliferación del crecimiento bacteriano, inhibe las defensas del huésped, agrava la inflamación y destruye el hueso. La diabetes. Periodontitis asociadas a la diabetes se debe a que la diabetes está presidida por una inflamación sistémica muy grande. Y esta inflamación que propicia que las bacterias periodontales ingresen al torrente sanguíneo, perjudicando y aumentando la inflamación a nivel sistémico. Entonces, las reacciones en los pacientes diabéticos ante una enfermedad periodontal son muy severas. El estrés emocional afecta al sistema inmune, pero produce también sequedad de la boca, porque no hay secreción salival, lo que favorece el acúmulo de la placa bacteriana. En pacientes con depresión, ¿no? Se ha visto que en el líquido gingival hay altos niveles de cortisol, ¿no? Y los cortisol, esta sustancia, también deprime el sistema inmune, lo que favorece reacciones más exageradas de la inflamación de las encías en estos pacientes. La inmunosupresión, como en el caso de los pacientes con VIH o con herpes virus, ¿no? Son muy agresivas, aparecen inmediatamente y progresa rápidamente. Entonces, ¿qué vemos acá? Que sus tejidos, aparte de ulcerosos, llegan a perder la circulación, ¿no? Y se tornan necróticos. Se forman unas úlceras, unas membranas, ¿no? Que son característicos de estos pacientes que tienen las defensas muy bajas y son muy susceptibles a la infección. La excesiva carga masticatoria, las fuerzas de oclusión, pueden deberse a pérdida de dientes, ¿no? La pérdida de dientes fomenta también la ubicación, mala ubicación de las piezas, entonces hay una función solamente en algunas, mientras que otras se quedan libres de la carga. Entonces, los pocos dientes que trabajan son atentados en el hueso debido a la excesiva carga que tienen. Ahora, esta excesiva carga, alineado al estrés, produce también una deformación de las estructuras dentarias, ¿no? Todas se aplanan. A veces hay personas que hacen sonar sus dientes en la noche, ¿no? Ese es por el estrés, una supercarga de ansiedad. Entonces, todo eso repercute en el hueso y se complica cuando tenemos placa bacteriana o enfermedad periodontal. ¿Cuáles son las implicancias en la salud de la periodontitis? Ahí no se puede ver. Ya. Personas que tienen cardiopatías pueden padecer de endocarditis bacteriana. Claro. ¿Qué es la endocarditis bacteriana? Es una inflamación de revestimiento de las válvulas, el revestimiento interior de las válvulas y de las cavidades del corazón. Entonces, se ha visto que hay una asociación entre las enfermedades, entre las bacterias periodontales y la endocarditis, porque en tejido salival o en secreciones salivales de estos pacientes y también en tejido miocárdico se ha encontrado ciertas bacterias como el Agregatibacter antinunciaticomicans y la Elkenella corredans, que propician también la gingivitis o la periodontitis. Periodontitis está relacionada a la aterosclerosis y como consecuencia tienen trastornos de accidentes cerebrovasculares e infarto. ¿Qué es la aterosclerosis? La aterosclerosis es el constriñamiento de las arterias debido a que se forman placas, ateromas,
dentro de las superficies internas de las mismas. Entonces, se ha comprobado que en estas placas existen 3 bacterias que están también propiciando la periodontitis, como la Porphyromonas gingivalis, el Agregativate anticomitans y la Tenerella forsythia. ¿Y qué hacen estas bacterias? Facilitan la liberación de lipopolisacáridos que son parte de estos ateromas. Personas con periodontitis de larga data y agresivas pueden complicar la diabetes. Sí, efectivamente, estábamos diciendo que la diabetes está precedida de una gran inflamación. Y las enfermedades periodontales también desarrollan una severa infección bacteriana y una reacción exagerada en estos pacientes, ya que también tienen comprometido el sistema inmune, a la inflamación que aparece en las encías y en el tejido de soporte. Aparte, la diabetes está muy relacionada a la destrucción del ligamento periodontal, por lo tanto a la pérdida de dientes. Asociación con parto prematuro, tener periodontitis también debido a la excesiva carga inflamatoria que tiene y a la carga bacteriana que tiene, entonces todo este proceso inflamatorio induce al trabajo de parto. Se ha encontrado en estudios que en el cordón umbilical de niños prematuros hay una hemoglobina M asociada a bacterias periodontales como la Porphyromonas gingivalis y la Fusobacteria nuclear. También tienen la periodontitis, tiene una asociación con la artritis reumatoide debido a que se ha encontrado Porphyromonas gingivalis en el líquido sinovial de las personas con artritis reumatoide. Y su relación con las enfermedades pulmonares. La relación de la periodontitis con las enfermedades pulmonares tiene que ver con la susceptibilidad de respuesta, el mecanismo de defensa del huésped. Esto se debe a las microaspiraciones de bacterias que se encuentran en las bolsas periodontales y en la orofaringe. Entonces, al haber una inestabilidad en los mecanismos de defensa, propician la invasión y la infección bacteriana. Entonces, estas bacterias que están relacionadas con la periodontitis afectan y complican una neumonía y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se han encontrado Porphyromonas gingivalis y Fusobacterium nucleatum en los tejidos pulmonares y en la saliva de estas personas. Incluso en la lengua se ha encontrado también en pacientes con neumonía Prevotella, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento frente a todas estas enfermedades tan agresivas y tan silenciosas? El tratamiento primero el consejo es acudir oportunamente al profesional, a la consulta profesional. El inicio de un sangrado ya da mucho que pensar, porque una encía sana nunca sangra. Entonces, no es el efecto de que nos estamos cepillando fuerte. El tratamiento para estas hay que ver primero cuáles son las causas, ¿no? Si la causa es que tenemos sarro, hay que eliminar ese sarro o la placa bacteriana que tenemos ahí. El sarro ya no se puede sacar si no es con ayuda profesional, ¿no? Lo hacemos a través de instrumentos mecánicos, instrumentos eléctricos, como acá se ve en el ultrasonido, que nos permite eliminar esa calcificación que mecánicamente con el cepillo no lo podemos hacer, ¿no? Y lo complementamos con la profilaxis, que ayuda a dejar lisa la superficie, de tal manera de que no se propicie un incremento tan fácil del acúmulo de placa en los dientes. Así vemos que una persona que viene con sus placas duras de sarro, que creen que se le ha roto el diente, y no es que se le ha roto el diente, sino que se le ha roto un poco el sarro, entonces al ver finalizado su tratamiento, tienen una esperanza y también son motivo de alegría para ellos, ¿no? Ven que han recuperado sus dientes, les eleva la autoestima, ¿no? Y se sienten más cooperativos, más propensos a cooperar con la resolución de esta enfermedad.
En casos severos donde el tratamiento no ha respondido o la pérdida de hueso ha sido tan agresiva, recurrimos a la cirugía, ¿no? Donde colocamos hueso para que los dientes sanos, libres de caries, no se pierdan, ¿no? Y los huesos le damos forma a través de unas membranas y con cirugía los fijamos a los tejidos gingivales, de tal manera de recuperar todo el contorno óseo que se ha perdido. ¿Cómo se previene esta enfermedad? Eliminando las causas, ¿no? Ya sabemos que si tenemos arroz hay que eliminarlo, si tenemos placa bacteriana que cada 24 horas se está quedando, hay que eliminarlo. Disminuyendo y controlando los factores de riesgo. El tabaco hemos dicho que es muy dañino. Se ha comprobado que la nicotina no favorece la formación de los cementoblastos. ¿Y qué son los cementoblastos? Son las celulitas que forman el cemento radicular. Y el cemento radicular tiene una función muy importante porque regenera fácilmente ante una agresión infecciosa. Regenera fácilmente los tejidos periodontales. Entonces, no hay que fumar. De repente, las personas pueden fumar por factores debidos a la ansiedad. Entonces, hay que resolver eso. Y, bueno, controlar los niveles de glucemia para que no, la enfermedad periodontal no sea tan agresiva, ¿no? Se ha visto que personas que tienen enfermedad periodontal, diabetes, tienen en el líquido gingival altos niveles de mediadores de la inflamación, comparado con aquellos que no tienen diabetes y sí tienen enfermedad periodontal. Entonces, todo ese proceso inflamatorio induce a muchas complicaciones en el organismo. ¿Cómo prevenir? Teniendo buenos hábitos de higiene bucal, cepillarse los dientes con un cepillo adecuado. El cepillo adecuado es aquel que tiene una cabeza corta, que puede entrar a las zonas más posteriores de la boca, un mango recto y las cerdas medianas o blandas, dependiendo también de la situación de la encía. No olvidar, así como dijo la doctora Giovanna, no podemos cambiar cada medio año nuestro cepillo o cada 3 meses, ¿no? Apenas veamos que los penachos de las cerdas ya se están perdiendo forma o se están dividiendo por otro lado, ya no son tan efectivos, no cumplen una función tan eficiente como un cepillo con las cerdas derechas. Y también tener mucho tiempo un cepillo usándolo retiene o permite el acúmulo de hongos, bacterias, y eso metemos al agua. También podemos utilizar para esas zonas poco accesibles, ¿no? Donde tenemos curaciones muy grandes, donde tenemos de repente prótesis, ¿no? Cepillos angulados, ¿no? Que tienen diferentes calibres según el diámetro del espacio que tengamos ahí. Entonces nos permite tener, complementan también nuestra higiene. Estos cepillos sí son de muy fácil uso. Usar una técnica adecuada de cepillado. Qué pena. Bueno, ya no ha funcionado la parte de... Bueno, tener una técnica adecuada de cepillado es fundamental. La doctora Giovanna y yo estamos convencidas de que la mejor forma de cepillar las superficies externas es haciendo movimientos circulares. ¿Y por qué? Porque si vemos acá, la encía tiene una forma festoneada, no es una forma lineal, sino nuestros dientes serían cuadrados. Nuestras encías tienen una forma curva debido a que nuestros dientes son curvos y medio redondeados. Entonces, el objetivo del cepillo no es solamente remover lo que está acumulado en la superficie dentaria, sino también mantener la forma de la encía. Y eso lo conseguimos muy bien con cepillos de cerdas medianas o blandas. Un cepillo duro puede ser muy agresivo y puede también deformar si usamos mal el cepillo. Y bueno, para las caras internas recomendamos hacer movimientos de barrido, ¿no? Donde las cerdas de cepillo se ponen contra la superficie que queremos limpiar y barremos hacia abajo si estamos limpiando los dientes de arriba. Y barremos hacia arriba si estamos limpiando los dientes de abajo. El único movimiento horizontal que debemos mantener en la boca es sobre las superficies masticatorias.
no sobre las superficies que se ven, no. Sobre las superficies masticatorias. Es el movimiento más fácil y el más usado. Cepillarse la lengua es fundamental. Ya hemos visto que pacientes con neumonía se han encontrado en la lengua y en el líquido gingival prebotela. Entonces, la lengua es un gran reservorio de placa bacteriana. Llega a teñirse de todos los colores según lo que comemos. Tomamos gaseosa oscura, se teñe oscuro. Si tomamos una gaseosa clara, se pone amarillo, ¿no? Incluso he visto en el examen médico a los chicos que habían comido un chup celeste, por lo tanto vi una lengua celeste. Entonces no debemos permitir que la placa bacteriana se tiña de todos los colores que consumimos. ¿Mm? La removemos inmediatamente, ni bien comamos algo. Es importante cepillar la lengua después del cepillado de las superficies dentarias para evitar el acúmulo de la placa bacteriana, muy nociva para nuestras encías. Usando adecuadamente complementos de higiene bucal, como el hilo para uso dental. ¿Por qué he puesto hilo para uso dental? Porque hay personas que usan hilo de coser. El hilo de coser es muy dañino, llega a cortar la encía y le propicia más perjuicios que daños a la encía. Entonces tenemos que usar una seda dental que nos permita limpiar por debajo, en esas zonas donde no podemos acceder fácilmente con ningún tipo de cepillo, ni con los interproximales. Ya le vamos a dar en otra charla o en un taller un específico de cómo usar el cepillo y todo lo que se refiere a higiene bucal. El enjuague bucal medicado, sobre todo con clorexidina, está demostrado que este componente tiene propiedades antibacterianas y antivirulentas asociados con el CPC. Pero como son enjuagues medicados, no podemos abusar. La flora bacteriana tiene un papel importante también en los mecanismos de defensa del organismo. Entonces, el enjuague bucal debe ser usado según las consideraciones del odontólogo y la situación de gravedad de las encías. Los irrigadores bucales. Los irrigadores bucales son un complemento muy importante, sobre todo en personas que tienen enfermedades sistémicas de fondo, ¿no? Como una diabetes, neumonías, enfermedades cardíacas. ¿Por qué? Porque aparte de complementar todo lo que hemos usado, el cepillo, el hilo y el enjuague, ¿no?, estimulan la circulación en las encías. Entonces, complementan muy bien este paso de higiene. Acudir a las citas de mantenimiento del tratamiento periodontal. No basta con solamente recibir el tratamiento. Ahí no se acaba todo. Cuando el paciente viene con una pérdida ósea, el tratamiento que le brinda el odontólogo detiene esa pérdida ósea. Pero no significa que va a crecer más tejido hueso, ¿no? Entonces tenemos que hacerle un seguimiento al paciente, darle citas de mantenimiento, ver si está cumpliendo con las indicaciones, cómo está llevando su cepillado, qué alimentos está comiendo, cómo están sus condiciones sistémicas de diabetes, ¿no?, de enfermedades cardíacas, ¿no? En esos puntos, sobre todo, tienen que tener una exhaustiva higiene bucal. Entonces, imagínense que nuevamente, tras una limpieza, vuelva a recaer el paciente, el poco hueso que él tiene va a disminuir y complica la situación de los dientes. Ingerir alimentos saludables. Recomendable porque las frutas nos proporcionan vitaminas. Ya hemos visto la vitaminosis de la carencia de vitamina C. Hay alimentos naturales como la cúrcuma, que son antiinflamatorios, las manzanas, los alimentos fibrosos, estimulan también la circulación de las encías y son muy favorables para la salud. Dedicar tiempo a los ejercicios físicos o a las recreaciones nos permite liberar endorfinas, ¿no?, que refuerzan nuestro sistema inmune. Entonces es fundamental hacer lo que nos gusta, dedicar tiempo también para eso, porque la situación que estamos viendo de remoto nos genera ansiedad. Tenemos que planificar nuestro tiempo para también tener un sistema inmune y que todas las respuestas a los tratamientos que nos den puedan ser favorables para nuestra salud. Muchas gracias.